En la boda de mi hermana, ella quitó mi silla. Caí al suelo delante de 200 invitados. Ella sonrió con aire de superioridad. El suelo te sienta mejor, hermanita. Me alejé en silencio. Entonces el novio habló: tú eres la que salvó mi empresa de $20M, ¿verdad? La sala entera se paralizó. La silla hizo un ruido al moverse. No un estruendo. Un chirrido. Largo y lento, como si alguien arrastrara una llave por el capó de un coche. El tipo de sonido que atraviesa un cuarteto de cuerda como el timbre de un teléfono atraviesa un funeral. Todas las conversaciones en un radio de 30 pies se detuvieron al mismo tiempo. Lo sé porque conté el silencio que siguió. 4.2 segundos. Eso es lo que tardaron 200 personas en darse cuenta de lo que había sucedido, procesarlo y decidir colectivamente, sin palabras, que no era su problema. Entonces mi espalda golpeó el suelo. Primero vino el dolor. El coxis contra el mármol. Un shock brillante y limpio que viajó por la columna vertebral y se instaló en algún lugar detrás de mis ojos. Luego el calor, de ese que empieza en el esternón y sube hasta que sientes que tus orejas están sobre una llama abierta. Entonces, y solo entonces, la comprensión. La secuencia importaba. Primero el cuerpo. Segundo la vergüenza. Por último la comprensión. Así es como funciona realmente cuando te pasa algo delante de una sala llena de gente. Las películas lo muestran mal. No jadeas. No lo sabes de inmediato. Simplemente te quedas ahí tumbada durante medio segundo que se siente como 11 minutos y piensas: el suelo está frío. Miré hacia arriba. Victoria estaba de pie sobre mí. $11.200 de encaje de chantilly importado. Sé la cifra porque vi accidentalmente la factura en la encimera de la cocina en casa de mamá hace 3 semanas, y mi cerebro tiene esa manía de archivar números. Quiera yo o no. Su pelo estaba recogido de una manera que le había llevado a alguien 2 horas y media. Su sonrisa era la que había estado practicando desde que éramos niñas compartiendo el espejo del baño. La que decía: no estoy haciendo nada malo, y si crees que sí, el problema eres tú. El suelo te sienta mejor, hermanita. Lo dijo a un volumen de conversación. No un susurro. No un grito. Tono perfecto para que las 40 personas más o menos al alcance del oído lo oyeran, dándole al mismo tiempo una negación total con las 160 que no lo oyeron. Mi hermana siempre ha entendido de acústica. Se gana la vida organizando eventos. Sabe exactamente cómo se propaga el sonido en un salón de baile. Unas pocas personas se rieron. No muchas. Quizás 6 o 7. Y la mayoría de ellas eran sus amigas de la universidad de la mesa de al lado que habían estado bebiendo desde la hora del cóctel. Pero el resto hizo algo peor que reír. Apartaron la mirada. 200 personas descubrieron algo urgente en el fondo de sus copas de vino en el mismo instante. Me levanté. Lentamente. Primero las rodillas porque el vestido era estrecho en lugares donde no debería haberlo sido. Lo eligió Victoria. Seda color champán. Talla 4. Y yo nunca en mi vida he sido una talla 4. Pero ya llegaré a esa parte más tarde. Me sacudí la parte delantera de la falda. Había una mancha en la tela por el suelo. Una forma de media luna gris que no saldría. La miré durante quizás 2 segundos más de lo necesario. Y en esos 2 segundos, tomé una decisión que aún no entendía del todo. No iba a llorar. No iba a decir ni una palabra. Iba a salir de este salón de baile. Y lo iba a hacer con la columna recta y la cara seca y mis tacones repiqueteando en el mármol a un ritmo que decía que yo elegí irme. No me empujasteis. Y así lo hice. Di 9 pasos. Los conté. Eso es lo que hago cuando las cosas van mal. Cuento. Pasos. Segundos. Dólares. El número de veces que alguien dice el nombre de tu hermana en una cena en comparación con el número de veces que dicen el tuyo. 14-0, por si tenías curiosidad. Pero a eso también llegaré. 9 pasos hacia la salida. Y entonces una voz detrás de mí dijo algo que cambió el resto de la noche y posiblemente el resto del año.
Y no estoy siendo dramática. Estoy siendo precisa, posiblemente el resto de mi vida. Pero, antes de contarte lo que dijo, necesito contarte cómo llegué aquí. Porque esta historia no empezó con una silla siendo retirada de debajo de mí en la boda de mi hermana en Greenwich, Connecticut, un sábado de octubre. Empezó 2 años antes, a la 1:47 de la madrugada, en mi apartamento en Stamford, con una taza de café frío y una llamada telefónica de un hombre que nunca había conocido cuya empresa estaba a 17 horas de una auditoría federal que lo habría metido en la cárcel. Entonces no sabía su nombre. Ahora lo sé. Estaba escrito en el programa de la boda en letras doradas, Drew Callahan. El novio. 2 años antes de la silla, estaba sentada en el suelo de mi apartamento en Stamford, a la 1:47 de la madrugada con una calculadora, un bloc de notas legal y una taza de café que se había enfriado alrededor de las 11. El café tenía una película en la superficie. Lo recuerdo porque estuve a punto de beberlo varias veces, y luego me detenía cuando mi labio tocaba la superficie, y podía sentir que la temperatura no era la correcta. Tu cuerpo lo sabe antes que tu cerebro. Eso es cierto para el café, y es cierto para muchas otras cosas. Sonó mi teléfono. No mi teléfono personal, mi línea de trabajo. El sistema de fuera de horario de la firma, que desvía las llamadas de clientes de emergencia a quien esté de turno. ¿Esa semana? Era yo. Necesito hablar con alguien de cumplimiento forense. Ahora. Esta noche. La voz era masculina, de unos 30 y tantos años, y mostraba una versión muy controlada del pánico. El tipo de calma que suena cara, como si la persona hubiera pasado años en salas donde perder la compostura cuesta dinero. Pero por debajo, la respiración era incorrecta. Demasiado rápida. Demasiado superficial. Habla M. Bellamy, dije. Soy la analista de turno. ¿Cuál es la naturaleza del problema? Me lo contó. Su nombre era Drew Callahan. Era el CEO de Callahan Logistics, una empresa de cadena de suministro con visión tecnológica que había construido a partir de una operación de 2 personas en una oficina alquilada en Bridgeport hasta convertirla en una firma valorada en aproximadamente $20 millones. Esa tarde, su nuevo jefe de operaciones había encontrado irregularidades en los registros financieros, transacciones que no coincidían con las facturas, pagos a proveedores que iban a empresas fantasma. Un patrón que se parecía mucho a que alguien había estado desviando dinero a través de órdenes de compra fabricadas durante al menos 18 meses. Su antiguo director financiero, que se había marchado 3 meses antes para un puesto en Florida. Y aquí estaba el problema. Callahan Logistics tenía una auditoría de cumplimiento federal programada para las 9 de la mañana del día siguiente. Si los auditores encontraban lo que el jefe de operaciones de Drew había encontrado, y lo encontrarían, porque los auditores federales son buenos exactamente en esto, Drew sería considerado personalmente responsable como CEO de las irregularidades financieras bajo su supervisión. En el mejor de los casos, multas masivas, reestructuración de la empresa, años de procedimientos legales. En el peor de los casos, acusación penal, cargos de fraude, prisión. Tenía 17 horas. Pasé 3 de esas horas al teléfono con él. Le guié a través de la documentación que necesitaba recopilar, libros de contabilidad originales, extractos bancarios, correspondencia con el antiguo director financiero, actas de reuniones del consejo, registros de auditoría interna. Le dije que revelar proactivamente y cómo enmarcar la narrativa, no como un encubrimiento descubierto, sino como un fraude interno detectado e informado por el equipo de gestión actual. Hay una diferencia legal significativa entre los dos. El primero te lleva a una acusación. El segundo te consigue un crédito de cooperación. A las 4:22 de la madrugada, recuerdo la hora porque miré el reloj del microondas cuando finalmente me levanté para hacer café nuevo, le envié un análisis forense preliminar con un marco de remediación. Adjunto. 14 páginas. Lo escribí en el suelo de mi cocina con un bloc de notas legal apoyado en un libro de texto porque mi escritorio estaba cubierto de declaraciones de impuestos de otro cliente. Me dio las gracias. Su voz había cambiado para entonces. El pánico controlado se había reducido a algo más silencioso. Cansado. Agradecido de la manera en que la gente está agradecida cuando comprende lo cerca que estuvo. No sé cómo pagarte por esto, dijo.
Lo digo en serio. Recibirás nuestra factura, dije. Se rió. Fue la primera vez que se rió en toda la noche. Luego dijo, voy a recordar tu voz. Esa calma. Sonaba como si ya lo hubieras resuelto antes de que yo terminara de explicar el problema. No le dije que así es como sueno. Que mi hermana dice que me hace aburrida en las cenas. La Auditoría Federal llegó y pasó. Callahan Logistics cooperó plenamente. Drew fue absuelto. El antiguo director financiero fue acusado. La empresa sobrevivió. Nuestra firma recibió un correo electrónico muy educado de Drew Callahan 2 semanas después. M. Bellamy salvó mi empresa y probablemente mi libertad. Se lo debo todo. Por favor, transmitan mi gratitud. Mi supervisor me lo reenvió con una carita sonriente. Lo guardé en una carpeta que mantengo para los días en que siento que nada de lo que hago importa, que son más días de los que me gustaría admitir. Nunca conocí a Drew. Nunca vi su cara. Ni siquiera lo busqué en Google, lo que en retrospectiva parece extraño. Pero en ese momento, ya estaba metida de lleno en 2 tareas del siguiente trimestre, y el archivo de Callahan estaba cerrado. Era una voz a la 1:47 de la madrugada y un correo electrónico y una carpeta en mi escritorio etiquetada, cuando importó. Eso fue hace 2 años. En esos 2 años, mi hermana Victoria conoció a un hombre en un evento de networking en Manhattan. Un CEO tecnológico hecho a sí mismo. Encantador. Atractivo de una manera que sale bien en las fotos. Llamó a mamá antes de llamarme a mí. Así es como funciona siempre. La información fluye de Victoria a mamá, a papá y, finalmente, a Margo, y cuando la noticia me llegó, ya estaba filtrada por 2 capas de emoción que no incluían mi opinión. El novio de Victoria dirige una empresa de $20 millones, me dijo papá en acción de gracias. Esto fue 6 meses después de la auditoría. Realmente sabe cómo elegirlos. ¿Qué hace la empresa?, pregunté. Algo con logística. Logística tecnológica. Dice que es brillante. Asentí. Comí mis judías verdes. No dije nada. Porque así es mi familia. Cuando hablan de Victoria, usan palabras como brillante, y exitosa, y magnética. Cuando hablan de mí, dicen, Margo hace algo con números. Esa es la frase exacta. Mi madre la ha usado en 3 acciones de gracias consecutivas. Tengo un máster en contabilidad forense y una certificación en análisis de delitos financieros. He ayudado a meter a 4 personas en la cárcel y a mantener a otras 2 fuera. Pero para la familia Bellamy, yo hago algo con números, y Victoria organiza eventos, y una de esas cosas te consigue un asiento en la cabecera de la mesa, y la otra hace que te pidan que ayudes a recoger los platos. Fue Ruth quien lo dijo. Ruth Akefer, mi mentora, mi colega. La única persona en la firma que me llama por mi primer nombre en lugar de Bellamy. Estábamos en su oficina, 3 semanas después de Acción de Gracias, y yo le estaba contando sobre la cena y las judías verdes y la forma en que mi padre dijo logística como si fuera una palabra que acababa de aprender. Ruth se reclinó en su silla. Tiene una forma de mirarte por encima de sus gafas de leer que te hace sentir como si estuvieras siendo auditada por alguien que ya ha encontrado la discrepancia y solo está esperando a que tú la encuentres. Margo, dijo. El problema de hacer un trabajo importante en silencio es que la gente silenciosa es borrada de la historia. Me reí. Le dije que era dramático. Ella no se rió. ¿Alguna vez has salvado a alguien que no conocía tu cara? Porque yo sí, y estaba a punto de conocerlo en su propia boda. De pie sobre mí en ese momento estaba la hermana que se aseguró de que él nunca lo supiera, pero esa parte aún no la sabía. No hasta que llegó la invitación. Victoria me llamó un martes de marzo. Sé que era martes porque estaba comiendo pad thai sobrante del lunes y viendo un documental sobre fraude financiero en la corporación Teranos, que es lo que hago para divertirme, y sí, sé lo que eso dice de mí. Te necesito en la boda, dijo. ¿Sin hola? ¿Sin cómo estás? Victoria no desperdicia palabras en preámbulos cuando quiere algo. Es una de las pocas cosas que tenemos en común. ¿Cuándo es? 11 de octubre. Greenwich. The Whitfield Estate.
Dijo el nombre como algunas personas dicen el Riz, como si se supusiera que ya lo conocías y debías estar impresionada. No lo conocía. Lo busqué en Google más tarde. Una casa señorial del siglo XIX convertida en hotel, en 14 acres con un salón de baile para 250 personas y una tarifa de alquiler inicial que no repetiré porque mi presión arterial es una preocupación personal. Allí estaré, dije. Bien. Mamá se daría cuenta si no estuvieras. No, yo me daría cuenta. No significaría mucho. Mamá se daría cuenta. La logística de la ausencia. No el deseo de la presencia. Archivé la distinción de la forma en que lo archivo todo, automáticamente, sin decidirlo. Durante las siguientes 3 semanas, Victoria envió una serie de mensajes de texto que parecían menos una coordinación de boda y más un informe de despliegue. Vestido. Seda champán. Corte Imperio. De una boutique en Madison Avenue. Ya lo había pedido. Talla 4. Me quedé mirando ese texto durante mucho tiempo. No soy una talla 4. No he sido una talla 4 desde que tenía quizás 15 años, y pasaba por una fase en la que me olvidaba de almorzar porque estaba leyendo libros de texto de contabilidad forense en la biblioteca de la escuela durante el recreo. Victoria conoce mis medidas desde que éramos adolescentes, de pie una al lado de la otra frente al mismo espejo del baño, ella pellizcando la piel sobre mi cadera y diciendo casualmente, de la misma manera que podrías comentar sobre el tiempo, serías tan guapa si tan solo lo intentaras. Talla 4. Como si la 4 fuera un rasgo de personalidad y no un número en una etiqueta. Llamé a la boutique. Podían ensancharlo. No llamé a Victoria para preguntarle por qué había pedido la talla equivocada, porque ya sabía la respuesta. No había pedido la talla equivocada. Había pedido su talla. Para mí. Porque en la versión de la realidad de Victoria, soy una extensión de su estética, y las extensiones no tienen sus propias medidas. Luego llegó el plano de las mesas. Un PDF en un chat grupal para el cortejo nupcial. Encontré mi nombre en la mesa 14, una mesa para 6 cerca de la entrada de la cocina, sentada entre el marido de la compañera de cuarto de la Universidad de Victoria y alguien listado solo como Todd, primo de Drew. La mesa familiar, la mesa 1, en el centro de la sala, directamente frente a la mesa principal, tenía a mamá, papá, tía Claire, tío Martín y 2 parientes de Drew de los que nunca había oído hablar. Yo no estaba en la mesa familiar. Le envié un mensaje de texto a Victoria. Creo que hay un error en el plano de las mesas. Estoy en la 14. Respondió 4 horas después. No es un error. Necesitábamos hacer sitio para la familia de Drew en la mesa 1. ¿Lo entiendes? Besos. Lo entendía. Ruth me habría dicho que me opusiera. Ruth, de hecho, me dijo que me opusiera. La llamé ese jueves y le leí el mensaje en voz alta, y Ruth hizo un sonido que estaba entre una risa y una objeción judicial. Te puso en una mesa junto a la cocina, dijo Ruth, con un todo interrogante. Todo interrogante parece estar bien. Margo, ¿por qué sigues apareciendo para gente que sigue arrinconándote? Es mi hermana. Eso no es una respuesta. Es una costumbre. No respondí a eso porque Ruth tenía razón, y no quería estar de acuerdo en voz alta porque estar de acuerdo significaría que tenía que hacer algo al respecto. Y hacer algo al respecto significaba perturbar un sistema que había pasado 28 años aprendiendo a navegar haciéndome pequeña. Así que, en su lugar, hice lo que siempre hago cuando siento algo que no quiero nombrar. Abrí mi portátil e investigué. Al novio. Drew Callahan. Victoria había mencionado su empresa un par de veces, tecnología, logística, algo que describió como complicado pero lucrativo, pero nunca había dicho el nombre. Nunca había preguntado. No había habido ninguna razón para conectar al novio de Victoria con un archivo cerrado en mi escritorio de trabajo. Escribí su nombre en Google. El primer resultado fue un perfil de Forbes de hace 18 meses. La foto mostraba a un hombre con un traje azul de pie frente a un almacén con el logotipo de la empresa detrás de él. Callahan Logistics. Dejé de morder mi bolígrafo. Hago eso cuando leo, muerdo bolígrafos, he arruinado docenas, y me detuve, porque las letras en mi pantalla se estaban reorganizando en mi cerebro.
No literalmente. Pero la sensación era así, como una hoja de cálculo donde una columna que pensabas que era decorativa resulta ser la clave de toda la fórmula. Callahan Logistics. La empresa que había salvado a la 1:47 de la madrugada. El CEO al que había calmado mientras estaba sentada en el suelo de mi cocina. El hombre que dijo que recordaría mi voz. El prometido de mi hermana. Cerré el portátil. Lo abrí. Lo cerré de nuevo. Hice una taza de café nuevo y me senté con ella hasta que se enfrió. Lo cual para mí es una forma de meditación. No llamé a Victoria. No llamé a mis padres. No llamé a Ruth, aunque estuve a punto de hacerlo. 2 veces. Porque aquí está la cosa. Si se lo contaba, ¿qué pasaría? Victoria encontraría una manera de hacerlo sobre sí misma. Mamá diría que interesante y luego preguntaría sobre el plano de las mesas. Papá asentiría y cambiaría de tema. Y la única cosa que era mía, la auditoría, la llamada a las 3 de la mañana, las 14 páginas escritas en el suelo de una cocina, se convertiría en otra pieza del espectáculo de Victoria Bellamy, reempaquetada como una divertida coincidencia en su brindis de boda. Así que no dije nada. Soy muy buena no diciendo nada. Podría decirse que es mi habilidad más desarrollada. La cena de ensayo fue en un restaurante en Greenwich que tenía más velas que sillas. Victoria lo había elegido. Lo había elegido todo. El lugar, el florista, el cuarteto de cuerda, el tono específico de marfil para las servilletas, que había rechazado 3 veces antes de decidirse por uno que llamó hueso cálido y que parecía idéntico a los 3 anteriores. Mi hermana se gana la vida organizando eventos y es muy buena en ello. Le doy ese mérito. Controla una habitación de la misma manera que yo controlo una hoja de cálculo, con precisión, obsesión y la certeza absoluta de que un elemento equivocado lo arruinará todo. Llegué sola. Vestía de negro porque Victoria no había especificado un código de vestimenta para el ensayo, lo que significaba que se lo había especificado a todos excepto a mí, lo que significaba que yo era la única persona de negro en una sala llena de tonos rubor y champán. Esto podría haber sido accidental. No creo que lo fuera. Drew Callahan era más alto de lo que esperaba. No estoy segura de por qué esperaba algo. Solo había visto la foto de Forbes y su foto de perfil de LinkedIn, pero en persona, era más alto, más corpulento y visiblemente más nervioso de lo que alguien con un patrimonio de $20 millones debería estar la noche antes de su boda. No dejaba de tocarse el cuello. Llevaba un reloj que calculé en unos $8.000, que eso un Rolex date justo una falsificación muy buena, y me molestó haberme dado cuenta porque no es algo normal en lo que fijarse del prometido de tu hermana en los primeros 3 segundos de conocerlo. Esta es mi hermana pequeña, dijo Victoria, guiándome hacia adelante por el codo de una manera que parecía afectuosa para todos excepto para mí. Margo. Se dedica a los números. Ahí estaba. La elipsis. Dicha en voz alta, sonaba como una pausa para pensar, pero yo sabía que era una pausa para editar. Victoria había considerado y rechazado varias descripciones más específicas de mi carrera. Descripciones que podrían provocar preguntas de seguimiento que podrían llevar a algún lugar al que no quería que la conversación fuera, y aterrizó, como siempre, en el resumen más vago posible. Drew me estrechó la mano. Encantado de conocerte, Margo. Números, ¿eh? Algo así. Sonrió. Era una buena sonrisa, del tipo que llega a los ojos, lo que menciono porque paso mucho tiempo en salas de conferencias con gente cuyas sonrisas no lo hacen. No me reconoció. Por supuesto que no. Nunca había visto mi cara. Solo había oído mi voz una vez, a la 1:47 de la madrugada, hace 2 años, a través de una conexión telefónica que probablemente no era muy buena porque la cobertura móvil de Stanford es poco fiable después de medianoche. Victoria me llevó a una mesa de esquina, no la misma mesa de esquina de la boda, una mesa de esquina diferente, pero la geografía era familiar, y desapareció para socializar. Me senté con un vaso de agua con gas y observé. Drew hizo un brindis. Fue corto y sincero, y se emocionó cuando habló de Victoria, lo que noté con un sentimiento complicado que no intentaré nombrar porque no soy buena nombrando sentimientos, solo contándolos. Luego se puso a hablar con un grupo de sus socios de negocios cerca del bar. Y escuché mi historia.
No mi nombre, mi historia. Hace 2 años, dijo Drew, sosteniendo un bourbon que apenas había tocado, mi empresa estaba a punto de hundirse. Auditoría Federal, irregularidades financieras. Toda la pesadilla. Llamé a nuestra firma de consultoría a las 2 de la mañana y me conectaron con un analista que pasó 3 horas guiándome a través de cada documento que necesitaba. Escribió un marco de remediación de 14 páginas sobre la marcha. ¿Salvar mi empresa? Probablemente me salvó de la cárcel. Sacudió la cabeza. Nunca la conocí. Nunca vi su cara. Pero recuerdo su voz. Calma. ¿Precisa? Como si ya lo hubiera resuelto antes de que terminara de explicar el problema. Yo estaba de pie a 11 pies de distancia, sosteniendo un vaso de agua, y escuchando a un hombre describir el logro profesional más importante de mi vida a un grupo de extraños que nunca sabrían que yo estaba en la habitación. Mi teléfono vibró. ¿Ruth? Le respondí. Acaba de describir mi voz a una sala llena de gente y la ha llamado la cosa más competente que ha oído nunca a las 2 de la mañana. Estoy aquí mismo. ¿Ruth? Es raro. Yo. Va más allá de lo raro. Ha superado lo raro y ha entrado en un código postal para el que no tengo nombre. ¿Ruth? ¿Él lo sabe? Yo. No. ¿Ruth? ¿Ella lo sabe? Esa pregunta se asentó en mi pecho como una piedra. Escribí, no lo sé, pero estaba a punto de descubrirlo. Más tarde, después de los brindis, después de que la madre de Drew contara una larga historia sobre el perro de su infancia, después de que Victoria hubiera reorganizado la exhibición de postres 2 veces, Victoria me pidió que ayudara a organizar las tarjetas de asiento para mañana. Están en la carpeta de la mesa auxiliar en la habitación de atrás. Solo tienes que alfabetizarlas por apellido. Eres buena organizando. Era buena organizando. Tenía razón en eso. Soy buena organizando y en que me pidan que organice y en hacerlo sin que me lo agradezcan o reconozcan o me sienten en la mesa correcta después. La carpeta era un grueso archivador de cuero, del tipo que Victoria usa para eventos, con pestañas, codificado por colores, cada documento en una funda de plástico. Lo abrí en la sección de asientos y empecé a ordenar. Callahan, Chen, Davenport, delgado, alfabético, mecánico, el tipo de tarea que permite que tus manos trabajen mientras tu cerebro va a otro lugar. Luego, pasé a la pestaña equivocada. Estaba etiquetada como correspondencia de proveedores. Dentro había contratos, facturas, confirmaciones, logística normal de boda, pero metido entre un presupuesto de floristería y un acuerdo con un fotógrafo, doblado por la mitad y ligeramente arrugado, había un correo electrónico impreso. Reconocí el encabezado antes de leer la primera palabra. Era del sistema administrativo de nuestra firma, la plantilla estándar, el logotipo en la esquina superior izquierda, la barra gris con la fecha y la información de enrutamiento. Era el correo electrónico que Drew había enviado a la firma hace 2 años, el que agradecía a M. Bellamy, el que yo había guardado en una carpeta en mi escritorio. Victoria lo había impreso. La marca de tiempo del reenvío mostraba que se lo había enviado a su correo electrónico personal hace 14 meses, 6 meses después de que empezara a salir con Drew, lo que significaba que lo había visto, lo que significaba que había leído el nombre, lo que significaba que sabía que M. Bellamy. Su hermana, la mujer que había salvado la empresa de su prometido, su libertad y posiblemente su vida, era la misma persona a la que había sentado en la mesa 14 junto a Todd interrogante y presentado al novio como se dedica a los números. Victoria lo sabía. Y lo había mantenido doblado entre un presupuesto de floristería y un contrato de fotógrafo como un recibo que esperaba que nadie auditara. Soy auditora. Audito cosas. Es lo que hago. Volví a poner el correo electrónico exactamente donde lo encontré. Terminé de alfabetizar las tarjetas de asiento. Cerré la carpeta y la dejé en la mesa auxiliar y volví a la cena y me senté en mi rincón y bebí mi agua con gas y no le dije nada a nadie sobre nada. Debería haber dicho algo entonces. Debería haber levantado ese correo electrónico y haber entrado en el comedor y haberle preguntado a mi hermana, delante de todos, por qué lo había guardado. Pero hice lo que siempre hago. Doblé la verdad y la volví a guardar y fui a revisar la disposición de las mesas. Algunas costumbres tardan 28 años en construirse y una noche en romperse.
Esa noche aún no había llegado. Pero estaba cerca. No dormí bien. Lo sé porque el despertador del hotel tenía números digitales rojos y vi cambiar cada hora, 1, 2, 3, 4, y en algún momento alrededor de las 4:30, dejé de intentarlo y me quedé allí mirando el ventilador de techo hacer su lenta rotación y pensando en hojas de cálculo. No en hojas de cálculo específicas. Solo en el concepto de ellas. La comodidad de las columnas. La forma en que cada número tiene un lugar y cada lugar tiene un número y si algo no cuadra, no lo ignoras. Lo rastreas hacia atrás hasta que encuentras el error. El error en mi familia no era difícil de encontrar. Había estado allí durante 28 años. Simplemente había estado eligiendo no auditarlo. Me levanté a las 6. La habitación del hotel era una estándar con cama king en el Hyatt Cosco. Victoria había reservado las cabañas de invitados de Whitfield Estates para el cortejo nupcial. Pero yo no era parte del cortejo nupcial. No técnicamente. Así que estaba en el Hyatt a 7 millas de distancia con vistas al aparcamiento y una cafetera que requirió 3 intentos para producir una taza que sabía como si hubiera sido filtrada a través de un calcetín. Me la bebí de todos modos. El café malo a las 6 de la mañana es un tipo de honestidad que aprecio más que el buen café a una hora cómoda. El vestido colgaba de la puerta del baño. Seda champán. Talla 4. Ensanchado 2 veces por un sastre en Stanford que me había mirado con la cuidadosa neutralidad de un hombre al que se le había pedido que realizara una imposibilidad matemática y era demasiado educado para decirlo. Las costuras se veían. No dramáticamente. Habría que mirar de cerca para ver dónde la tela había sido persuadida para estirarse más allá de su intención original. Pero yo podía verlas. Siempre podía ver las costuras. En los vestidos. En las familias. En las cuidadosas historias que la gente cuenta sobre por qué alguien está sentado en la mesa 14 en lugar de la mesa 1. Me lo probé. Me quedaba como queda un compromiso, no cómodamente, no naturalmente, pero técnicamente. Cerraba. La cremallera llegaba hasta arriba. La tela aguantaba. Si entrecerrabas los ojos con una iluminación favorable desde la distancia, parecía que había sido hecho para mí. Pero no había sido hecho para mí. Había sido hecho para alguien que Victoria quería que yo fuera, más delgada, más silenciosa, más fácil de organizar. Me miré en el espejo durante mucho tiempo. Más tiempo del que suelo mirar los espejos. Lo cual no es mucho porque tengo la misma cara todos los días y hay cosas más interesantes que examinar. Pero esa mañana miré. Al vestido que no era de mi talla. A las ojeras de la noche que no había dormido. A la mujer que había salvado una empresa de $20 millones desde el suelo de una cocina y ahora estaba de pie en el baño de un hotel tratando de encajar en la idea que su hermana tenía de ella. Llamé a Ruth. Respondió al segundo timbre, lo que significaba que había estado despierta y esperando. Ruth hace eso. No pregunta si vas a llamar. Simplemente se mantiene disponible. Es una forma de generosidad que no aprecié adecuadamente hasta que me di cuenta de que nadie en mi familia había hecho nunca lo mismo. Cuéntame, dijo. Le conté. No sobre el vestido o el espejo o el café, sobre el correo electrónico, el que estaba en la carpeta de Victoria. El que probaba que ella había sabido durante 14 meses que su hermana había salvado la empresa de su prometido y había decidido deliberadamente y con premeditación mantener esa información doblada entre un presupuesto de floristería y un contrato de fotógrafo. Ruth escuchó. No interrumpió. Cuando terminé, guardó silencio durante 6 segundos, los conté, y luego dijo, ¿y qué vas a hacer? Voy a ir a la boda y sentarme en la mesa 14 y sonreír y beber el champán y volar a casa el lunes por la mañana y eso es todo. Ese es el plan. Ruth exhaló. No fue un suspiro. Ruth no suspira. Exhala con intención editorial. Margo. Ese siempre ha sido el plan. Cada acción de gracias. Cada cumpleaños. Cada vez que Victoria se atribuyó el mérito de la cazuela que tú hiciste. Cada vez que tu madre te presentó como la que se dedica a los números. Cada vez que tu padre habló de la carrera de Victoria como si fuera la única carrera en la familia. El plan es siempre el mismo. Estar callada.
Ser buena. Ir a casa. Doblarte en una talla 4 y esperar que alguien se dé cuenta de que te estás asfixiando. Eso no es. Es exactamente lo que haces. Y lo llamas dignidad. Lo llamas mantener la paz. Lo llamas ser la persona más madura. Pero voy a decirte algo que he querido decirte durante 3 años y te vas a enfadar conmigo y yo voy a estar bien con eso. Agarré el teléfono. Mis nudillos estaban blancos. Podía verlos en el espejo, el vestido de la talla equivocada y los nudillos blancos y las ojeras, todo reflejado ante mí como una exhibición. No estás siendo digna, Margo. Estás siendo invisible, y hay una diferencia. La dignidad es elegir no tomar represalias. La invisibilidad es elegir no existir. Y has estado eligiendo no existir en tu propia familia durante tanto tiempo que te has confundido sobre cuál de las dos estás haciendo. Las palabras golpearon en algún lugar detrás de mi esternón. No como un puñetazo, más como una llave girando en una cerradura que no sabía que estaba allí. El tipo de sensación en la que tu cuerpo entiende antes de que tu cerebro se ponga al día. Me senté en el borde de la bañera. La porcelana estaba fría a través de la seda champán. Podía sentir las costuras ensanchadas presionando contra mis costillas. No sé cómo hacerlo de otra manera, dije. Y esa era la verdad. No la verdad pulida y analítica con la que me siento cómoda, la desordenada. La que huele a café malo de hotel y suena como una mujer sentada en una bañera con un vestido que no le queda bien. Admitiendo a la única persona que escucha que no sabe cómo ser vista. La voz de Ruth se suavizó. No mucho. Ruth no hace lo suave, pero el borde se redondeó. No tienes que hacer nada diferente. No tienes que montar una escena. No tienes que enfrentarte a Victoria o decírselo a Drew o subirte a una mesa y anunciar tu currículum. Eso no es lo que te estoy pidiendo. Entonces, ¿qué me estás pidiendo? Te estoy pidiendo que dejes de mentir. No a ellos. A ti misma. Deja de fingir que ser borrada es lo mismo que ser fuerte. Deja de fingir que la mesa 14 está bien. Deja de fingir que un vestido de talla 4 que no te queda bien no es un mensaje sobre exactamente cuánto espacio tu hermana cree que mereces ocupar en el mundo. El ventilador de techo en el dormitorio seguía girando. Podía oírlo a través de la puerta abierta del baño. Lento, rítmico, indiferente. La forma en que el mundo sigue girando mientras te sientas en una bañera y te das cuenta de que la persona que has estado interpretando durante 28 años no es quien realmente eres. Y si alguien me pregunta quién soy, dije. Entonces se lo dices, así de simple. Margo, has pasado toda tu vida siendo la persona que no ofrece información, que no corrige el registro. Que deja que Victoria diga, se dedica a los números, y sonríe en lugar de decir. Tengo un máster en contabilidad forense y una vez evité una acusación federal a las 2 de la mañana desde el suelo de mi cocina. No te estoy pidiendo que ataques. Te estoy pidiendo que dejes de borrarte de tu propia historia. Miré el espejo de nuevo. El vestido, las costuras, la mujer dentro de ambos. Voy a ir a la boda de mi hermana, dije. Y si alguien me pregunta quién soy, se lo voy a decir. ¿Ruth? ¿Y si nadie pregunta? Una pausa. Lo suficientemente larga para que el ventilador de techo completara 2 rotaciones completas. Entonces quizás se lo diga de todos modos. Ruth no dijo nada por un momento. Luego, ahí está. Colgué. Me cepillé los dientes. Me puse los zapatos que Victoria había especificado, unos tacones nude. 3 pulgadas. En los que puedo caminar, pero no cómodamente. Lo que quizás sea la metáfora más precisa de toda mi relación con mi hermana. Me miré una vez más. El vestido seguía siendo de la talla equivocada. Pero por primera vez, no pensé que el problema fuera yo. Si fueras yo, de pie en el baño de un hotel con un vestido que nunca estuvo destinado a quedarte bien, guardando un secreto que podría cambiar una boda, sabiendo que tu hermana te había borrado deliberadamente de la única historia en la que más importabas, ¿te quedarías? Dímelo. Porque casi no lo hice. La ceremonia era a las 4. 212 invitados, cuarteto de cuerda, encaje de chantilly importado,
y una silla que, en unos 90 minutos, iba a completar un círculo que comenzó en el suelo de una cocina en Stamford a la 1:47 de la madrugada. Cogí mi bolso de mano, hice el check-out del yate y conduje hasta Bitefield Estate exactamente a las 3:15, porque soy el tipo de persona que llega 45 minutos antes a las cosas, incluso a las que van a doler. La ceremonia fue preciosa. Quiero dejar claro eso porque el resto de lo que pasó hace que sea fácil olvidarlo, y soy alguien que cree en la información precisa, incluso cuando los hechos son inconvenientes. De Bitefield Estate parecía sacado de una revista, la luz del atardecer entrando por las altas ventanas, rosas blancas y jarrones de cristal, el cuarteto de cuerda tocando algo de Pachelbel que no pude nombrar pero que producía el tipo de sonido que tu pecho reconoce antes que tu cerebro. Victoria caminó por el pasillo con $11.200 de encaje de chantilly, y se veía, objetivamente, deslumbrante. Drew lloró al verla. Lágrimas de verdad, no performativas, del tipo en que la mandíbula se tensa primero y luego los ojos siguen, porque los hombres que están acostumbrados a controlar salas no saben cómo controlar sus caras cuando algo les golpea de lado. Me senté en la mesa 14. Todd interrogante resultó ser un hombre muy agradable llamado Todd Riley, que vendía seguros comerciales en Danbury, y que pasó la mayor parte de la ceremonia inclinándose para explicarme qué miembros de la familia estaban en qué lado. Información que no necesitaba pero que agradecí porque significaba que alguien me estaba hablando. La recepción comenzó a las 6:30. La cena era una elección de salmón o costillas. Pedí el salmón. Estaba bueno. Menciono esto porque es el último momento de la noche que se sintió normal. Luego comenzaron los discursos. Papá fue el primero. Se levantó con una copa de champán y un papel doblado y habló durante 4 minutos y 11 segundos. Lo sé porque lo cronometré en mi teléfono debajo de la mesa, no por ser mezquina, sino porque cronometrar cosas es lo que hago cuando intento no sentir algo. Y lo que intentaba no sentir era la lenta y familiar aritmética de ser restada de mi propia familia. Mencionó a Victoria 14 veces. Mencionó su carrera, su belleza, su habilidad natural para unir a la gente. Mencionó a Drew 6 veces. Mencionó a mamá 2 veces. A la tía Claire una vez. Al perro de la familia que lleva muerto 3 años una vez. Me mencionó a mí 0 veces. 14-0. Había predicho la proporción exacta en la cena de ensayo y odié tener razón. No hay satisfacción en tener razón sobre las formas en que la gente te decepciona. Solo significa que has estado prestando atención el tiempo suficiente para construir un modelo, y el modelo es preciso, y la precisión en este caso se siente como presionar tu pulgar en un moratón. Mamá fue la siguiente. Más corto, de tono más cálido. Victoria siempre ha sido nuestra estrella brillante, dijo, y la sala hizo un sonido colectivo de afecto que rodó por las mesas como una ola suave. Sentí que pasaba sobre mí como el tiempo pasa sobre una roca. La roca no se mueve, solo le llueve encima. Luego Victoria tomó el micrófono. Agradeció al organizador de la boda, al florista, al servicio de catering, al fotógrafo, al cuarteto de cuerda, a la mujer que había hecho el pastel, a la mujer que le había peinado, a la mujer que la había maquillado, a la boutique que había diseñado los vestidos de las damas de honor. A la madre de Drew por criar al hombre más increíble, a su propia madre por mostrarme cómo es el amor. No me mencionó. Yo había ayudado a coordinar la logística de la cena de ensayo, organizado las tarjetas de asiento. Confirmado los contratos de los proveedores cuando Victoria estaba demasiado ocupada para devolver llamadas y conducido a 3 tiendas diferentes en Stamford para encontrar el tono específico de cinta que necesitaba para las bolsas de regalo. Nada de esto merecía ser mencionado, lo cual estaba bien. No lo había hecho por la mención. Lo había hecho porque me lo había pedido, y porque no sé cómo decirle que no, lo cual es algo diferente a la generosidad, aunque parezca lo mismo desde fuera. El baile comenzó alrededor de las 8. Bailé con Todd de Danbury, que resultó ser un compañero de vals sorprendentemente competente. Y luego me senté en mi mesa de la esquina y observé. Victoria me encontró a las 8:47. Sé la hora porque acababa de revisar mi teléfono para ver si Ruth había enviado un mensaje, no lo había hecho, lo que significaba que estaba dormida o deliberadamente dándome espacio. Y con Ruth, esas dos cosas son indistinguibles.
Y la pantalla decía 8:47 cuando Victoria apareció en mi mesa con una copa de champán en una mano y una sonrisa que reconocí de toda una vida de ser su hermana. La sonrisa que precede al corte. Margo. Necesito que te muevas. El socio de negocios de Drew necesita este asiento. Miré a mi alrededor. Había 3 sillas vacías en la mesa de al lado. Había 4 sillas vacías en la mesa junto al bar. El salón de baile estaba medio vacío porque la mayoría de la gente estaba bailando o en la estación de cócteles. No había escasez de asientos. No se trataba de logística de asientos. Hay sillas vacías allí. Ella tiró de la silla. Ya te conté esta parte. El chirrido. El silencio. Los 4.2 segundos. El suelo. Te conté sobre el mármol frío y el calor subiendo desde el esternón hasta las orejas y la forma en que 200 personas decidieron simultáneamente que sus copas de vino necesitaban una inspección urgente. Te conté sobre el vestido y la mancha gris y los 9 pasos y la voz. Pero no te conté lo que pasó después de la voz. Así que esto es lo que pasó. Estaba a 9 pasos de la salida. Mi espalda estaba recta. Mis tacones repiqueteaban en el mármol a un ritmo que había elegido deliberadamente. No rápido. No lento. El tempo de una mujer que se va en sus propios términos. Y detrás de mí, desde algún lugar cerca del bar, un hombre dijo, «Oye, espera». No fuerte. No imperativo. Casi amable. De una manera que hizo que la gente cerca de él dejara de hablar. Drew Callahan estaba cruzando la pista de baile en 4 largas zancadas, su chaqueta desabrochada, su champán abandonado en la mesa de otra persona. Me alcanzó antes de que yo llegara a la puerta. ¿Estás bien? Me giré. Mi mandíbula estaba tensa. Mis manos estaban a mis costados, presionadas planas contra la seda champán de la misma manera que presionas las palmas contra una mesa para evitar que tiemblen. Le miré y dije, «Estoy bien». 2 palabras. Eso fue todo. Pero las dije de la manera en que digo todo, nivelada, medida, precisa, con la inflexión aterrizando exactamente donde pretendía que aterrizara, porque soy una persona que controla su voz de la misma manera que otras personas controlan sus expresiones. Y la cara de Drew cambió. No fue dramático. No fue un momento de película donde la música sube y la cámara se acerca y alguien dice el nombre de la otra persona en un susurro. Fue más pequeño que eso. Sus ojos se entrecerraron, no con sospecha, sino de la manera en que tus ojos se entrecierran cuando escuchas una canción que conoces pero no puedes ubicar, cuando la melodía es familiar pero el contexto es incorrecto. Inclinó la cabeza ligeramente hacia la izquierda. Sus labios se separaron, luego se cerraron. Estaba escuchando algo. No las palabras, la voz. La frecuencia. La cadencia. La forma específica en que comprimo las vocales cuando estoy siendo cuidadosa. La forma en que había dicho, habla M. Bellamy a la 1:47 de la madrugada, hace 2 años, a través de una conexión telefónica desde Stanford. Lo siento, dijo. No te conozco. Mi corazón estaba haciendo algo que no debería haber estado haciendo. Latiendo demasiado rápido. Demasiado alto en el pecho. El tipo de ritmo que un electrocardiograma marcaría. Abrí la boca. Iba a decir que no. Iba a decir que nunca nos habíamos conocido y salir por la entrada de la cocina y llamar a un Uber y volar a casa el lunes y pasar el resto de mi vida siendo la persona que se dedica a los números. Pero la voz de Ruth estaba en mi cabeza. Deja de borrarte de tu propia historia. Antes de que pudiera responder, Victoria estaba allí. Materializada de la manera en que siempre lo hace cuando el foco de atención se desvía, atraída por él como ciertos insectos son atraídos por la luz. Excepto que el insecto no suele agarrar la luz por el codo. ¿Karine? ¿Tranquilo? El fotógrafo nos necesita para la salida con bengalas. Enganchó su brazo en el de Drew y tiró. No fuerte. Solo lo suficiente. La forma en que desvías un carrito de la compra de un pasillo por el que no quieres ir. Drew me miró un segundo más. Luego se dejó llevar. Lo siento, dijo por encima del hombro. Espero que estés bien.
Los vi cruzar la pista de baile. Victoria se inclinó hacia él, le susurró algo y se rió. Drew no se rió. Salí por el pasillo de servicio, pasé la cocina, pasé a los del catering cargando bandejas en los estantes de calentamiento, pasé a un ayudante de camarero que me asintió como si fuera personal, lo cual, dadas las circunstancias, se sintió apropiado. El aparcamiento estaba frío de octubre, el tipo de frío que golpea las partes expuestas de tus brazos y te recuerda que estás viva, que era información que necesitaba en ese momento en particular. Me quedé junto al puesto del aparcacoches. Me quité los zapatos porque los tacones nude me habían hecho ampollas en ambos talones y estar de pie sobre el asfalto frío descalza se sentía más honesto que estar de pie sobre mármol con zapatos prestados. Sostuve mi teléfono y no llamé a nadie. Por primera vez en mi vida, no quería desaparecer. Quería que me encontraran. Me encontró 20 minutos después. Estaba de pie junto al puesto del aparcacoches con mis zapatos en una mano y mi teléfono en la otra, viendo cómo la aplicación de Uber estimaba 17 minutos y preguntándome si los $38 a Manhattan eran un precio razonable por la dignidad o si simplemente debería llamar a Ruth. Drew salió por la puerta lateral, no por la entrada principal. La puerta de servicio. La que yo había usado, y estaba solo. Sin Victoria. Sin fotógrafo. Sin salida con bengalas. Se detuvo a unos 6 pies de distancia. Lo suficientemente cerca para hablar. Lo suficientemente lejos para darme espacio. Era la distancia de alguien que ha estado en suficientes salas de juntas para saber que la proximidad es una herramienta de negociación y él estaba eligiendo, deliberadamente, no usarla. Necesito preguntarte algo, dijo. Y necesito que seas honesta conmigo. Generalmente soy honesta. Tu hermana dijo que trabajas en cumplimiento. Trabajo forense. En una firma de consultoría. Estaba observando mi cara de la misma manera que yo observo un balance, buscando el número que no coincide. ¿Qué firma? Podría haber mentido. Podría haber nombrado una firma diferente. Podría haber dicho que estaba entre trabajos. Podría haber hecho lo que siempre hago, doblar la verdad y volver a ponerla entre el presupuesto del florista y el contrato del fotógrafo. Pero la voz de Ruth todavía estaba sentada detrás de mi esternón. Deja de borrarte de tu propia historia. Dije el nombre. Nuestra firma. ¿La real? Drew no reaccionó como esperaba. No jadeó. No dio un paso atrás. Se quedó muy quieto. El tipo de quietud que parece calma desde fuera pero que no es calma en absoluto. El tipo de quietud que adopta un edificio antes de la demolición controlada, cuando todas las cargas están puestas y el ingeniero solo espera a que las matemáticas se pongan al día con la gravedad. M. Bellamy, dijo. No era una pregunta. Era una llave girando en una cerradura. La misma cerradura que había sentido en mi pecho esa mañana en la bañera. Excepto que esta vez estaba girando en la suya. Sí. Se sentó en los escalones de piedra. No se desplomó. Se bajó. ¿Cómo te metes en agua fría? Lentamente. Sabiendo que dolerá pero necesitando estar completamente dentro antes de poder procesar la temperatura. Puso los codos en las rodillas y las manos sobre la cara y se quedó así durante lo que calculé fueron 11 segundos, pero que se sintieron como todo el mes de octubre comprimido en una sola exhalación. Tú eres la que salvó mi empresa, dijo a través de sus manos. La llamada de las 2 de la mañana. El marco de 14 páginas. Todo eso. Era mi trabajo. Bajó las manos. No era tu trabajo. Era un martes por la mañana en una cocina en algún lugar de Connecticut y me mantuviste fuera de una acusación federal y nunca siquiera. Se detuvo. Se recompuso. Victoria lo sabe. No respondí de inmediato. Pensé en el correo electrónico en la carpeta. La marca de tiempo. 14 meses. La deliberada precisión de archivo de alguien que había encontrado un hecho que no quería que existiera y lo había archivado donde nadie miraría. Lo ha sabido durante 14 meses. El aparcamiento estaba muy silencioso. Se podía oír al cuarteto de cuerda dentro. Apagado. Tocando algo que sonaba caro y triste. Se podía oír un coche en la carretera más allá de la finca.
Se podía oír cambiar la respiración de Drew Callahan. ¿Qué quieres decir con que lo has sabido? Se lo conté. El correo electrónico reenviado a su cuenta personal. La copia impresa metida en la carpeta de la boda. Los 14 meses de cenas e introducciones y planos de mesas durante los cuales mi hermana había sabido que la mujer a la que llamaba se dedica a los números era la razón por la que su prometido no estaba en una prisión federal. Drew se levantó. No me dijo nada. Se enderezó la chaqueta. Volvió a entrar por la puerta de servicio. Le seguí, no porque me lo pidiera, sino porque ya me había cansado de estar en aparcamientos. El salón de baile todavía estaba medio iluminado, medio bailando. El pastel se había cortado. El champán fluía. Victoria estaba cerca de la mesa principal, hablando con la madre de Drew, riendo de la manera en que ríe cuando está actuando a todo volumen, con la cabeza inclinada hacia atrás, una mano en el brazo de la otra persona. La risa se detuvo cuando vio la cara de Drew. Cruzó la sala en línea recta. La gente se movía. No porque los empujara, porque algo en su forma de caminar les hacía apartarse como te apartas de alguien que lleva algo pesado. ¿Lo sabías? Su voz era baja. No un susurro, algo por debajo de la conversación normal, pero por encima del silencio. Tono exacto para la frecuencia que se propaga por una sala silenciosa sin que parezca que intenta hacerlo. Sabías que tu hermana salvó mi empresa y nunca me lo dijiste. La cara de Victoria pasó por 3 expresiones en 2 segundos. Sorpresa, luego cálculo, luego lo que siempre busca cuando las 2 primeras fallan, la ofensa. No sé qué te ha contado. Pero ella no me contó nada. Nunca lo hace. Él hizo una pausa. Dejó que la frase aterrizara. Esa es la diferencia entre tú y ella. Victoria, tus ojos se movían, no mirando a Drew, sino escaneando la sala, calculando quién había oído, cuántas personas, qué tan lejos había viajado el sonido. La organizadora de eventos en ella, incluso ahora. Haciendo pruebas de acústica. Ella siempre está tratando de hacerse ver. Ella me sacó de una investigación federal a las 2 de la mañana y nunca pidió crédito. Tú le quitaste la silla de debajo delante de 200 personas por diversión. La voz de Drew no se alzó. Se hizo más silenciosa. Lo cual era peor. No me digas quién está tratando de aparentar qué. Los murmullos comenzaron en las mesas más cercanas a la mesa principal y se extendieron hacia atrás por la sala en una ola. No fuerte. Solo el sonido de 200 personas recalculando. El suegro de Drew, mi padre, se materializó desde algún lugar cerca del bar. ¿Qué está pasando aquí? Drew lo miró. ¿Sabías que tu hija salvó mi empresa? Papá parpadeó. ¿Qué hija? Vale. ¿Exacto? La palabra quedó suspendida en el aire como una nota sostenida al final de una canción, vibrando, expandiéndose, llenando el espacio entre todas las cosas que se habían dicho y todas las cosas que nunca se habían dicho. Mi padre me miró. Mi madre, 2 pasos detrás de él, me miró. Victoria, agarrando su copa de champán como una barandilla en un barco que se hunde, me miró. No dije nada. No lo necesitaba. Durante 28 años, había sido la que hablaba en números y silencio y correos electrónicos doblados y mesas de esquina. Drew Callahan acababa de decir todo lo que nunca había podido decir delante de todos los que nunca se habían molestado en escuchar. Victoria se volvió hacia nuestra madre. Mamá, dile que yo. Mamá bajó la vista. Jugueteó con el cierre de su pulsera. No habló. Fue el momento más pequeño de la noche, más pequeño que la silla, más pequeño que el discurso, más pequeño que el correo electrónico, pero fue el que más importó. Porque por primera vez en nuestras vidas, la audiencia que siempre había aplaudido la actuación de Victoria no aplaudió. Y un artista sin audiencia es solo una persona de pie en una habitación haciendo ruido. La organizadora de bodas de Victoria apareció a su codo. ¿Victoria? ¿Necesitas qué? ¿Debería hacer algo? Victoria la miró fijamente. ¿Puedes arreglar esto? La organizadora de bodas miró alrededor del salón de baile. A los invitados silenciosos. Al novio que no estaba de pie junto a la novia.
A la hermana de la novia con el vestido de la talla equivocada y una mancha gris en la falda. ¿Arreglar qué, exactamente? Me di la vuelta y caminé hacia la entrada de la cocina. No porque estuviera huyendo. Porque había terminado. Ruth estaba esperando en el aparcamiento con el motor en marcha. No preguntó qué había pasado. No preguntó si estaba bien. Me miró de pie descalza sobre el asfalto con un vestido champán con una mancha gris en la falda y mis zapatos en la mano y dijo, ¿cena o hotel? ¿Cena? Asintió. Me subí al coche. Salió de Vitefiel de Estate exactamente a las 9:17 de la noche y condujimos en silencio por la ruta 1 durante 12 minutos hasta que encontramos un lugar de 24 horas con un letrero de neón que decía abierto con letras que zumbaban. Como si no estuvieran del todo seguras de ello. El restaurante olía a café que había estado reposando demasiado tiempo y a masa de panqueques y al tipo particular de solución de limpieza que los restaurantes usan en los asientos de vinilo de los reservados. Era el lugar más hermoso en el que había estado en todo el día. No estoy siendo sentimental. Estoy siendo precisa. Después de 10 horas de encaje importado y jarrones de cristal y un cuarteto de cuerda y un salón de baile que costaba más por hora de lo que gano en una semana. Ruth con un menú laminado pegajoso y una camarera que me llamó cariño, sin saber mi nombre ni el de mi hermana ni el de nadie, se sintió como la primera superficie honesta que había tocado desde la mañana. Ruth pidió café solo. Yo pedí panqueques. No hablamos de la boda hasta que llegó la comida e incluso entonces no hablamos mucho de ello. Ruth se comió media tostada. Yo me comí 3 panqueques y pensé en el hecho de que estaban mejores que el salmón, que había costado aproximadamente 40 veces más por plato, y probablemente haya una lección en eso sobre la relación entre precio y valor, pero estaba demasiado cansada para formularla adecuadamente. Mi teléfono estaba boca abajo sobre la mesa. Lo había volteado cuando nos sentamos porque podía ver las notificaciones acumulándose en la pantalla como una lenta inundación. 7 llamadas perdidas de mamá, 3 de papá, un mensaje de la tía Claire que comenzaba con no sé qué pasó pero y una serie de mensajes de primos con los que rara vez hablo que aparentemente habían sido informados por alguien y querían detalles. Victoria no había llamado. Victoria no había enviado un mensaje. El silencio de ella era más fuerte que todo lo demás combinado. Había un mensaje que leí, de Drew, enviado a las 9:41 de la noche. Siento todo, la silla, las presentaciones, los 14 meses que te mantuvo doblada en un archivador y gracias de nuevo por lo que hiciste hace 2 años. Lo que dije entonces lo decía en serio y lo digo en serio ahora. Te lo debo todo. Si hay algo que pueda hacer, la oferta no tiene fecha de caducidad. Lo leí 2 veces. No respondí. No porque no quisiera, sino porque las palabras correctas para un mensaje así no existen a las 10 de la noche en un restaurante de la Ruta 1 cuando estás llena de panqueques y llevas un vestido que no te queda bien. Algunas respuestas necesitan distancia. Respondería el lunes desde mi apartamento, con mi propia ropa, en mi propio escritorio. A mi propio tiempo. Ruth bebió su café. ¿Qué pasó después de que dejé de recibir actualizaciones? Le conté. El aparcamiento, la pregunta de Drew, el nombre de la firma, la confirmación, el salón de baile, el diálogo de poder en el que no participé pero que de alguna manera se sintió como la primera conversación que mi familia había tenido sobre mí que era precisa. Dijo, ¿qué hija? Le conté. Mi padre. Cuando Drew le preguntó si sabía que su hija había salvado una empresa, dijo, ¿qué hija? Ruth dejó su taza. ¿Y qué dijo Drew? ¿Exacto? Ruth guardó silencio por un momento. Luego sonrió. No una gran sonrisa. Una sonrisa de Ruth, pequeña, precisa, el tipo de sonrisa que es realmente un reconocimiento de que algo ha cambiado y el cambio es permanente. ¿Cómo se siente?, preguntó. Lo pensé. Realmente lo pensé, lo cual es inusual para mí porque normalmente respondo preguntas sobre sentimientos con números o evasivas o ambos. Silencioso, dije, pero un tipo de silencio diferente. Ella entendió. Siempre lo hace. El silencio de antes era el silencio de la ausencia, el sonido que hace una persona cuando se ha eliminado a sí misma de cada habitación en la que entra. El silencio de ahora era el silencio de la compleción, el sonido que hace un número cuando finalmente cuadra. No triunfante.
No amargo. Simplemente equilibrado. Papá llamó a las 6 de la mañana siguiente. Estaba en el cuarto de invitados de Ruth en Stamford, vistiendo unos pantalones de chándal prestados y una camiseta que decía Reunión Familiar OK 4 2019 y respondí porque estaba despierta y porque algunas llamadas se cogen. Podrías habérnoslo dicho, dijo. Su voz era más pequeña de lo que nunca la había oído. No enojada. No a la defensiva. Simplemente pequeña. La forma en que se vuelve una voz cuando se encuentra con un hecho que no puede reorganizar. Podría haberlo hecho, dije, pero ¿habríais escuchado? Habéis tenido 28 años para escuchar, papá. Los pasasteis contando los logros de Victoria y olvidando los míos. No me escondí. Simplemente nunca mirasteis. Estuvo callado durante mucho tiempo. Le dejé estar. He aprendido que el silencio después de una verdad difícil no es lo mismo que el rechazo. A veces es solo el sonido de alguien recalculando. Le dije que le quería. Le dije que no estaba lista para hablar del resto. Le dije que llamaría cuando lo estuviera. Dijo OK. Fue la conversación más honesta que habíamos tenido nunca y duró menos de 90 segundos. Colgué. Fui a la cocina de Ruth. La luz de la mañana entraba por la ventana sobre el fregadero, luz de octubre. Fina y limpia. Del tipo que no favorece nada pero muestra todo exactamente como es. Había una pequeña mesa junto a la ventana con 2 sillas. Sillas de madera sencillas. Nada especial. Nada importado. Saqué una. Para mí. Me senté. La silla no chirrió. No hizo ningún sonido. Simplemente me sostuvo. Como se supone que debe hacerlo una silla. Y me senté allí con los pantalones de chándal prestados y la camiseta de la reunión familiar y bebí café que Ruth había hecho, buen café, del tipo que alguien hace cuando sabe cómo lo tomas, y no conté nada. Así que déjame preguntarte esto. Si las personas que se supone que te quieren solo pueden ver tu valor cuando alguien más lo señala, ¿estaban realmente mirando alguna vez? No tengo la respuesta a eso. No estoy segura de que nadie la tenga. Pero te diré lo que sí sé. Sé cómo suena mi voz a las 2 de la mañana cuando estoy salvando algo que importa. Sé cómo se ve mi columna vertebral cuando me levanto de un suelo de mármol. Y sé que la silla en la cocina de Ruth, la que saqué para mí un domingo por la mañana de octubre, fue el asiento más cómodo que había ocupado en todo el fin de semana. Pagué la cuenta del restaurante la noche anterior. Dejé una propina del 40% porque la camarera me llamó cariño y no me pidió que me moviera. Algunas sillas tienes que sacarlas tú misma.